¿Qué opinión te merece esto, querido Ezra? Ahí está un Monreal que parece cada vez más cerca de la oposición y por cierto, también una jefa de gobierno que parece más consolidada, Claudia Sheinbaum, a ser la candidata del oficialismo para el 2024. Anduvo de gira este fin de semana en Chiapas, si no me equivoco, ahí presumiendo algunas obras de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido Ezra? Muy buenos días. Hola, buen día Luis, buen día al auditorio. Parecería ser que Ricardo Monreal pues finalmente se decidió ya al momento de la ruptura, al momento, dice, de presentar lo que es una estrategia de campaña, que es tratar de convencer fundamentalmente al resto de la oposición de que él es la figura que puede unificar bajo el argumento de la reconciliación, que es básicamente pues la posición contraria, diametralmente contraria a la planteada por el presidente de la República, quien insiste en que la polarización, el enfrentamiento, el choque, la descalificación del contrario es la única posibilidad real de combatir a los enemigos, así los ha definido. Monreal dice: no, aquí la oposición lo que tenemos que hacer abiertamente es básicamente hablar de reconciliación nacional. Y así es como lanza esto que es una campaña para la presidencia de la República, que básicamente todos y cada uno de los participantes hacen caso omiso a la ley mexicana. Ni siquiera se guardan las apariencias y están ya en plena campaña. Mientras Claudia Sheinbaum recorre el país fines de semana y mientras la Ciudad de México pues navega solita y a veces ni navega, bueno, pues lo cierto es que el esquema de campaña presidencial está generando una serie de tensiones enormes y una serie de definiciones muy claras. Por un lado, el punto central que diría Monreal en este momento es demostrar a cada uno de los partidos políticos que la idea de reconciliación puede funcionar como mecanismo unificador, y en ese sentido es que está él funcionando y separándose totalmente de Morena. No va, por supuesto, a la marcha, se va del país para evitar mayor problema, pero probablemente lo van a sacar de ahí, de Morena, antes de que esto suceda, de que la marcha de la semana que entra o esta semana ya el próximo domingo se produzca, porque esto es abiertamente un desafío a la propia posición presidencial. Una posición presidencial, Luis, que además tiende a fracasar en sus apuestas extremas, a sus apuestas, digamos, de polarización. Están convencidos de que esto de venir a plantear ultimátum a cada uno, a cada una de las instituciones o acciones a través de las cuales definen ellos su estrategia de poder, les debe funcionar. Este fin de semana, el día de ayer, finalmente termina por perder el gobierno de México otra guerra más a nivel internacional, que es la candidatura a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo pierden finalmente en esta lógica de: yo me puedo enfrentar a los Estados Unidos, yo puedo ser frente a los Estados Unidos el mismo que soy frente a la oposición en México, enfrentarla, desafiarla, cuestionarlo sin ningún problema y ganar. Y pues así han perdido todas. Así perdieron la candidatura a la Organización Mundial de Comercio con Jesús Seade, así perdieron la candidatura de Nadine Gassmann a la Organización Panamericana de la Salud, y así pierden frente a Ilan Goldfein de Brasil la candidatura de Gerardo Esquivel. Solamente 2 países apoyaron a México en esto, que además terminó pues en un Sí, caray. comunicado bastante desafortunado por parte de Hacienda, diciendo: Ujú. pues es que son más de lo mismo, y descalificando como si estuvieran exactamente dentro del esquema político mexicano, Luis. Es Claro. esta estrategia de polarización la que te termina pues haciendo pedazos y mostrando una enorme incapacidad de entender cómo se hace Claro. política a nivel Oye, esta, internacional. esta sí, la verdad es que no sé, a mí me sorprendió mucho. Yo no veo a un Rogelio Ramírez de la O redactando esto, ¿eh? O sea, Yo no es sé, la pues Secretaría de Hacienda, si me permites, nada más aquí sí, ponemos el sí, sí, mismo, sí, sí, el mismo sí, comunicado. Luis. Dice: lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por el de Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel por 2 países de Latinoamérica. Muchas gracias. O sea, híjole, qué poco diplomático, perdón, hasta un poco como de ardor. O sea, ¿qué onda?
Bueno, ni Y les Esquivel fue tan malo, ¿no? Esquivel No, no, muy claro, diplomático. Esquivel, Ajá. así es, Esquivel termina pues, en la diplomacia diciendo perdí y Irán Goldstein es un amigo mío, etcétera, estudiamos juntos, espero que retome mis posiciones, etcétera, lo que se dice pues cuando uno finalmente pierde y tiene que asumir que no hay otra alternativa. Esto, te insisto, yo no sé si es Ramírez de la O si es la propia oficina de la presidencia quien redacta específicamente eso, pero es otra vez no es un exabrupto de domingo, no es una sorpresa que esto iba a suceder. Brasil lo que hizo fue pues básicamente jugar y hacer política y decirle a México, ahí te ves solito. Su amigo Lula finalmente, pues que es quien hoy toma ese tipo de decisiones ya, pues lo que hizo fue aliarse con Argentina, que pues ya sabía que no tenía opción, y finalmente armar un bloque, negociar posiciones, subposiciones, le dicen, o sea, subgobernaturas en el BID, y con eso pues obtener el apoyo del quien tiene el 30% del voto, que son los Estados Unidos. Bueno, no importa. Y el hecho es que ahí hacen política y aquí se quieren obtener resultados por decreto. Es lo mismo, es tratar otra vez de definir candidatos, de imponer realidades cuando no tienen la capacidad política para hacerlo. Es lo que están haciendo en todos y cada uno de los ámbitos. Así están definiendo candidaturas y creo que en ese sentido están fallando. La realidad es más compleja. La necesidad de hacer política, de negociar, de pactar, de entender al contrario, al adversario, si quieres tú, como una fuerza real, como no tienen la capacidad. Ayer escribí ahí en Twitter, pues no saben ganar y no saben perder, Luis. O sea, no tienen la capacidad para entender cómo se juega y a la hora que pierden, pues tienen otra vez que salir a pues descalificar a quien hizo un trabajo de primera, un trabajo político, cuando se sabe entender quién es el que tiene el poder y a partir de ello negociar y obtener algún tipo de victoria. Así es como está la política en México y en donde por eso la apuesta de buscar conciliación de Monreal es simplemente tratar de buscar una, un aterrizaje en la Claro. realidad que te permita entender quién es el hombre del poder o los hombres del poder dentro de la estructura política, no solo en México, sino en el mundo, Luis. Oye, sobre Monreal me brinca esta pregunta. ¿Mejor que se vaya Erra o mejor que lo corran? Él está esperando que lo ocurran, Pues sí, ¿no? porque Ujú. él está esperando que lo corran, él no se va a ir. Eh, Creo que platicaba contigo el jueves pasado diciendo, él no sé si va a ir a la marcha, Juan, no sabíamos que se iba a ir a España o, como diría Pepe Alameda, que preferiría la graciosa huida más que la apasionada entrega, que digamos que pues, si iba a presentar en la marcha, probablemente lo iban a aventar y quién sabe qué grosería le iban a hacer, pero eso no iba a suponer una expulsión. Él está esperando la expulsión de hasta mero arriba. Él está esperando que la ruptura por parte de López Obrador se dé ahí, o que Mario Delgado sea quien lo termine por correr, por sacar de la estructura partidaria. Eso es lo que él estaría esperando. Y del otro lado dicen, pues tú sigue jugando a ver hasta dónde. Yo creo que ya hay un límite y vamos a ver bien a bien quién es el primero que parpadea aquí. O sea, quién es el que se sale. Monreal tiene ya un pie y medio afuera de Morena, pero él quiere salirse como el mártir al que sacaron y que dice, bueno, pues ya vean ustedes, ya se los dije, eso es lo que es Morena, en eso acabó, me echaron de ahí. Y de este lado, pues están esperando el momento de que él se salga para calificarlo como el traidor que es, dicen, y que no puede, pues, ajustarse a las lealtades, que es, en realidad es una lealtad única que es el presidente. Si de verdad es leal al presidente López Obrador, le dicen Morena, te aguantas y asumes finalmente la decisión que el presidente tomó, que es la de apoyar a Claudia Sheinbaum, cosa que él ya no puede hacer en este momento porque sería para básicamente su suicidio político. Y creo que en ese sentido es como se manejan las cosas en este momento en la política mexicana. La oposición PRI, PAN, PRD tiene que ver esto con mucho cuidado, tiene que ver qué hace con Monreal, porque mientras ellos están jugando, obviamente la candidatura del Estado de México, que es lo importante ahora, pues él está jugando a la presidencial,
con Movimiento Ciudadano, por supuesto, a la cabeza, y viendo, diciéndoles, a ver, yo soy un candidato fuerte, yo le entro a la alianza, pero conmigo, por supuesto, yo soy la cabeza, yo soy quien tengo que encabezar esto. Y no sé si finalmente pues se den las condiciones para un tipo de alianza donde el candidato de MC, Ricardo Monreal, pueda convertirse en el candidato del resto de la alianza. Eso lo veremos posteriormente. Pero bueno, la jugada hasta ahora va en esa línea y eso es lo que trata de construir Ricardo Monreal en este momento, Luis. Gracias, Ezra. Te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes, en @ZChabot. Gracias, Ezra. Gracias. Buen día a todos. Muy buenos días. Son las 7:23.